¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Seguimos estudiando esta guía de estudio que está fascinante, que se llama Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. Hoy vamos a estudiar un tema sumamente interesante, así que como siempre debajo en la descripción te estoy dejando el link para que puedas descargar el tema de hoy, el archivo, y te invito a que puedas buscar tu Biblia y que juntos comencemos a estudiar la palabra de Dios. Pero siempre antes de abrir la Biblia necesitamos buscar al Señor, necesitamos buscar a su Espíritu para que Él nos pueda iluminar nuestra mente y entender correctamente lo que nos quiere enseñar su palabra. Así que te invito a que podamos buscar al Señor en oración. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por esta oportunidad que nos estás dando. Te queremos pedir que tu Espíritu Santo nos pueda guiar, Señor. Que todo lo que aprendamos hoy lo podamos grabar en nuestra mente, Señor. Te lo imploramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Comencemos a estudiar este tema tan importante. Vamos a ver sobre el don profético. Vamos a ver qué nos enseña el libro de Apocalipsis con respecto a este tema. Así que avancemos rápidamente. Vamos directamente a la primera pregunta. ¿Qué dos características se señalan como esenciales para el pueblo de Dios en estos días? Y vamos a estudiar justamente o leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Vamos a ver cuáles son esas dos características. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, es decir, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué dos características se señalan como esenciales para el pueblo de Dios en estos días? Tienen que guardar los mandamientos de Dios y tienen que tener el testimonio de Jesucristo. Esas son las dos características importantes. Para muchos cristianos, la señal que identifica al pueblo de Dios es la realización de curaciones y milagros, incluyendo hablar en lenguas. Eso lo conocemos muy bien. Algunos creen que solo la predicación del Evangelio es lo que constituye una marca de identificación. Sin embargo, el libro de Apocalipsis revela que el pueblo de Dios en el tiempo del fin tendrá la fe de Jesús y guardará los mandamientos de Dios. Ahora, acá nos está mencionando, noten que hemos leído Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Ahí no se menciona la fe de Jesús, pero lo vamos a ver más adelante. Dice en el versículo anterior que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La fe de Jesús es otra característica, una tercera característica que se menciona en el capítulo 14, en el versículo 12. Así que avancemos. Ahora la pregunta es, ¿qué significa el testimonio de Jesús o de Jesucristo? Para eso tenemos que ir otra vez en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, en el versículo 10. Dice así, y me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, importante esa palabra, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, es decir, que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En otras palabras, el don profético. Miren lo que sigue diciendo. El Apocalipsis afirma que antes de la segunda venida de Cristo, su pueblo será reconocido por dos características esenciales. Como dijimos, va a guardar los mandamientos de Dios y tendrá el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía o es el don profético. Pero si nosotros vamos a otro versículo, ahí nomás, en Apocalipsis capítulo 22, ¿se acuerdan que decía, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos? Y esos hermanos tenían el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. La pregunta es, ¿quiénes son los hermanos de Juan? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, ahí nomás, en el capítulo 22, en el versículo 9, nos dice quiénes son los hermanos de Juan.
Se repite casi lo mismo, es calcado lo que dice acá, pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Eso significa que en el tiempo del fin, Dios va a tener en su iglesia, en la iglesia del tiempo del fin, a alguien que va a tener el don profético, que es el testimonio de Jesús o el espíritu de la profecía. Significa que va a tener un profeta al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Por lo tanto, vemos claramente que las dos características básicamente que se está mencionando es que el remanente del tiempo del fin va a guardar los mandamientos de Dios y va a tener el espíritu de profecía, que significa que es un profeta. Es decir, que va a tener un profeta la iglesia en el tiempo del fin. Dos características, vuelvo a repetir, guarda los mandamientos de Dios y va a tener un profeta. Por lo tanto, el don de profecía que habilita a una persona para que sea profeta de Dios estaba limitado únicamente a los tiempos bíblicos. Es decir, solamente había profetas en los tiempos de la Biblia cuando se escribió. Vamos a leer justamente Joel capítulo 2 en el versículo 28 y 29 y hay que completar justamente algunas palabras. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Por lo tanto, vemos que no solamente se limita para los tiempos bíblicos. Esta profecía tuvo un cumplimiento parcial en el día del Pentecostés, pero también está apuntando hacia el tiempo del fin. Y noten lo interesante, no solamente va a ser un hombre, dice que sobre vuestros hijos e hijas y ancianos van a soñar y vuestros jóvenes van a tener visiones y también los siervos y las siervas, dice que va a ser derramado el Espíritu en aquellos días. Por lo tanto, lo que estaba mencionando recién, en Hechos 2, 16 al 21, Pedro citó este texto de Joel y lo aplicó a los últimos días de la historia de este mundo, el tiempo que antecede al regreso de Jesús. Sigamos. ¿Por qué Dios concede a su iglesia los dones espirituales? Interesante pregunta. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, en los versículos 11 al 13 y hay que completar obviamente los espacios en blanco. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Una mejor traducción sería pastores maestros. Todo pastor tiene que ser un maestro, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, en este caso el cuerpo es la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por lo tanto, ¿por qué Dios concede a su iglesia los dones espirituales? Noten, es para perfeccionar a los santos, es decir, a los miembros de la iglesia, a los hijos de Dios, y para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Los dones espirituales es para que la iglesia crezca y que las personas se perfeccionen, y perfección en la Biblia significa madurez. Es decir, para que todos los santos, es decir, los miembros de la iglesia, maduren espiritualmente. Así que Dios concede los dones del Espíritu a fin de proporcionar a la iglesia crecimiento espiritual y desarrollo por medio de diversos ministerios. Este perfeccionamiento beneficia a la iglesia hasta que todos lleguen a la completa madurez espiritual, lo que estábamos mencionando recientemente. ¿Cuáles son las características bíblicas de un verdadero profeta? Interesante pregunta, porque hay muchas personas que salen, a todo el mundo diciendo, bueno, no todo el mundo, ¿no? Algunas personas, mejor dicho, salen y dicen, yo soy un profeta, o aquella iglesia tiene un profeta que está profetizando. Pero la pregunta que debemos hacer, ¿cómo identifico a un verdadero profeta? ¿Cómo sé yo que aquella persona que está en una iglesia y dice, yo soy profeta de Dios porque el Señor me ha enviado? ¿Y cómo yo sé si Dios le envió o no?
Por lo tanto, vamos a leer Isaías capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, ¿cuáles son las características bíblicas de un verdadero profeta? La vida y las enseñanzas de un profeta verdadero deben estar en conformidad a la palabra de Dios y su ley. También cree en la doctrina de la encarnación de Cristo y sus profetas demuestran un origen sobrenatural cuando se cumplen. Vamos a avanzar un poquito más con respecto a esto. Podemos ver algunas pruebas del verdadero profeta. Acá son varias. Noten la primera, sus predicciones se tienen que cumplir. Si es un profeta enviado por Dios, Dios les está enviando o le está enviando un mensaje específico y si viene de parte de Dios, si no es condicional la profecía, se tiene que cumplir. No da interpretación privada de la profecía, habla en el nombre de Dios, nunca puede hablar en nombre de Buda o de una persona, siempre habla en nombre de Dios. No contradice a los profetas anteriores, es decir, a la Biblia, señala los pecados del pueblo cometidos contra Dios, debe amonestar al pueblo contra los juicios que pueden caer a la iglesia y al mundo, edifica y aconseja a la iglesia, reconoce la encarnación de Jesucristo. Por sus frutos lo conoceréis, es decir, el profeta, si viene de parte de Dios, debe llevar una vida acorde a lo que dice la Biblia, no puede contradecir, no usará métodos prohibidos, no induce al pueblo a la apostasía, exalta a Cristo, desenmascara a Satanás y a los falsos profetas, generalmente son perseguidos los profetas. Los conceptos científicos deben ser verdaderos a los hechos reales, y ahí ven algunas cosas que se pueden mencionar, el aire tiene peso, que lo dice la Biblia, y también están las pruebas físicas. A través de los sueños y visiones se va a manifestar Dios, va a estar con los ojos abiertos, va a perder la fuerza, va a quedar inconsciente cuando está en visión, no respira, un dato importante, y tiene fuerza sobrenatural. Sigamos. ¿Cuál fue la advertencia que nos dejó Jesús en relación con los profetas? Y tenemos que marcar, o tenemos que buscar la respuesta verdadera. Así que tenemos que ir en Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta correcta? La última. Dice que va a surgir falsos profetas que van a realizar milagros y van a tratar de engañar o van a engañar a la gente. Importante entonces que yo no puedo aceptar rápidamente un profeta, debo analizar con las características que les hemos mostrado anteriormente para ver si está en armonía, en primero y principal, con lo que dice la palabra de Dios. Si vuelvo para atrás un segundito con las características del profeta, el punto número 4 no contradice a los profetas anteriores, es decir, la Biblia, porque la Biblia fue escrita por los apóstoles, que también fueron profetas, y los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, si vamos a poner un ejemplo, si el profeta del Antiguo Testamento escribió y lo dejó registrado en la Biblia, vamos a suponer, no es real esto, que Dios mandó al pueblo que se deba vestir de blanco y no de negro, ¿qué va a pasar con un profeta moderno? Recuerden que es un ejemplo esto, no es real. ¿Qué va a pasar con un profeta? Tiene que decir el mismo mensaje que dijo a los profetas anteriores. No puede contradecirse porque el que inspira a los profetas es el Espíritu Santo. Por lo tanto, si antes era blanco, ¿cómo tiene que ser ahora? Blanco, no puede ser negro. Esa es una de las características principales. El profeta enviado por Dios no puede contradecir lo que dice a los profetas que estuvieron antes que él, porque Dios envió a ese profeta. Así que la Biblia advierte en contra de los falsos profetas, que introducen encubiertamente herejías destructoras y ejercen una influencia corruptora contra la iglesia. Los adivinos están incluidos en esta lista de falsos profetas, así como los astrólogos, encantadores, magos, medium y hechiceros. Enseñar el engaño como verdad, distorsionando o usando parcialmente las escrituras, es una característica de los falsos profetas, más allá de que sean populares
o hayan ganado gran aceptación. Muy importante lo que está mencionando acá. Hay muchas personas que aceptan a cualquier predicador que dice ser un enviado de Dios, un profeta de Dios, pero hay cosas extrañas como la astrología o los hechiceros, los medium que utilizan la Biblia para hacer todos sus engaños. Así que, muy importante eso. Les invito a que puedan leer Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 12. Muy interesante lo que dice ese versículo, o lo vamos a leer para que quede bien claro las cosas que no debemos hacer nosotros como pueblo de Dios. Por lo tanto, no debemos escuchar a todas estas personas que vienen con cosas extrañas que no están en la palabra de Dios. En el capítulo 18 dice en el versículo 9 en adelante: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Si yo tengo que ir voy a ir a esta persona para que me hable, a ver, que le consulte a mi familia, o mi padre, o mi madre que está muerto, ¿qué debo hacer? No debo hacer, porque acá dice que no debemos hacer eso, ni consultar a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que haga estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová, tu Dios, echa estas naciones delante de ti. Por lo tanto, noten algo interesante: no debemos ir a los magos, encantadores, astrólogos, hechiceros, ni todo esos engaños que andan surgiendo. ¿De qué modo se revela Dios a los profetas? Interesante pregunta. Números capítulo 12, versículos 6 al 8. Dice esto: y a él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Algo interesante lo que dice el versículo 6. Dice: cuando Dios envía a un profeta, él le va a hablar, le va a aparecer en sueños o en visiones. Y nosotros debemos, dice ahora, oíd ahora mis palabras. Y Dios dice que va a mandar un profeta, pero tiene que tener estas características. Dios no habla por medio de la bola de cristal, ni las líneas de la palma de la mano, ni los astros, ni los muertos. La Biblia describe algunos fenómenos físicos que se pueden verificar ocasionalmente en los profetas cuando están en visión. Por ejemplo, pérdida de fuerza física, como lo mencionamos anteriormente, para luego recibir fuerza sobrenatural. Ausencia de la respiración e inconsciencia respecto al ambiente que lo rodea. El profeta también puede tener los ojos abiertos durante la visión, fijos en una dirección. Estas son algunas características físicas, como les había mencionado anteriormente. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la confiabilidad de los mensajes proféticos? Vamos a ver qué dice 2 de Crónicas 20:20, o 2 de Crónicas 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oíd, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Por lo tanto, debemos creer en Jehová, en nuestro Dios, y estaremos seguros. Y debemos creer a sus profetas para tener prosperidad. Dios nos dio la Biblia por medio de sus profetas. El Señor también nos brinda orientaciones específicas por medio de los profetas que no escribieron la Biblia, pero cuyas comunicaciones habladas y escritas deben ser recibidas como mensajes de Dios para nosotros. Interesante, vuelvo a repetir, lo que está pasando actualmente en muchas denominaciones. Hay muchas personas que dicen: bueno, está el profeta antes que la Biblia.
Si el profeta me dijo que tengo que hacer tal cosa, es mensaje de Dios. Pero recuerden, mis queridos amigos, nunca el profeta puede contradecir la palabra de Dios. Si contradice la palabra de Dios, es un profeta falso. Vamos a repasar lo que estudiamos hasta este momento. ¿Qué dos características se señalan como esenciales para el pueblo de Dios en estos días? Tiene que guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesús. ¿Qué significa el testimonio de Jesús? El testimonio de Jesús o de Jesucristo es el espíritu de la profecía, mejor dicho, que es el don profético. Y recuerdan que nosotros hemos leído en Apocalipsis capítulo 22:9 que el testimonio de Jesús, que es el don profético, lo tienen ¿quiénes? Los profetas. Por lo tanto, el pueblo de Dios en el tiempo del fin tiene que tener un profeta y debe guardar los mandamientos de Dios. El don de profecía que habilita a una persona para que sea profeta de Dios, ¿está limitada únicamente a los tiempos bíblicos? Y hemos leído que no, que todavía, dice Joel, dice, vuestros hijos e hijas van a profetizar y vuestros ancianos van a tener sueños y vuestros jóvenes verán visiones y los siervos y siervas va a derramar su espíritu, dice él. Por lo tanto, como les dije anteriormente, esto se cumplió parcialmente en el tiempo del Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo, pero esto apunta a un evento al futuro, que va a ser mucho, pero mucho más mayor. Así que vamos a seguir. ¿Por qué Dios concede a su iglesia los dones espirituales? Para perfeccionar a los santos, es decir, a los miembros, y es para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, para la edificación de la iglesia. ¿Cuáles son las características bíblicas de un verdadero profeta? Vimos que el profeta tiene que estar en armonía con lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál fue la advertencia que nos dejó Jesús en relación a los profetas? Que debemos tener cuidado porque van a surgir muchos falsos profetas que van a realizar milagros y engañarán a la gente. Por lo tanto, debemos tener mucho, pero mucho cuidado con respecto a esto. Pero antes de seguir, les quiero leer un versículo que se encuentra en Mateo, capítulo 7, en el versículo 21 en adelante. Algo interesante que acá está mencionando el Señor Jesucristo, porque muchas personas dicen, bueno, dice ser profeta y con eso es suficiente, pero va a haber muchos engaños, y miren lo que dice acá, en el versículo 21 de Mateo capítulo 7. No todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pregunta, ¿quiénes son los que dicen Señor, Señor? ¿Quiénes son los únicos que pueden decir eso? Al Señor Jesucristo le está diciendo esto. ¿Será alguien que cree en Buda? ¿O en algún otro Dios? No, los que dicen Señor a Cristo, ¿quiénes son? Los cristianos. Eso significa que hay muchos, pero muchos cristianos que van a decir Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, dice más abajo, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por lo tanto, acá lo importante es hacer la voluntad de Dios. No solamente debo yo ser cristiano de nombre. Hay muchos que son cristianos de nombre. Ni siquiera algunos van a la iglesia. Pero estoy hablando de gente que hace milagros supuestamente. Pero no conocen al Señor. Porque no hacen la voluntad de Él. 7. ¿De qué modo se revela Dios a los profetas? Y hemos leído que se les aparece a través de sueños y visiones. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la confiabilidad de los mensajes proféticos? Y hemos leído que debemos creer en Jehová nuestro Dios y vamos a estar seguros y debemos creer a sus profetas para ser prosperados. Por lo tanto, acá viene un punto importante. Entiendo que la iglesia verdadera, en el tiempo del fin, se caracterizará especialmente por dos elementos: la observancia de todos los mandamientos, incluso el día sábado, y la manifestación del don de profecía. Reconozco que una de las personas que recibieron este don fue Elena G. de White.
Ella escribió muchos libros, no para reemplazar la Biblia, sino para explicar con más claridad los mensajes milenarios de las Sagradas Escrituras. Elena de White estaba comprometida con el Señor Jesús, quien era el tema principal de sus escritos, y dejó en claro que los mensajes que recibía en sueños y visiones y pensamientos inspirados provenían de él. Me comprometo a conocer más sobre esta iglesia y el ministerio de Elena de White. Decido vivir de acuerdo con las enseñanzas bíblicas, buscando en las profecías de las Escrituras el camino que conduce a la salvación. Dios tuvo el agrado de enviar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día a un profeta moderno, que cumple todas las características que les he mencionado anteriormente. No contradice la Biblia, sino que realza la Biblia, aclara, explica, amonesta, exhorta, pero el tema central de todos sus escritos siempre fue el Señor Jesucristo. Un libro precioso, uno de los libros más vendidos, creo que es el segundo libro más vendido o más traducido de todo el mundo, es El Camino a Cristo, donde presenta al Salvador de una forma maravillosa. Y otro libro donde presenta, o mejor dicho, amplía con más detalle los evangelios, es El Deseado de todas las gentes. Les invito a que puedan leer o El Camino a Cristo, El Deseo de todas las gentes, porque es fascinante, sobre todo el segundo libro que les he mencionado. Así que no se dejen guiar por lo que dice, por lo que encuentran en internet. Vayan a la fuente, estudien, lean, comparen. Yo no sería pastor de la Iglesia Adventista si Elena de White contradice las Escrituras. Debemos analizar por nosotros mismos, no por lo que nos dicen los demás o por lo que dice internet. Yo debo profundizar e investigar. Así que te invito a que hoy puedas profundizar más, a que puedas conocer más de esta persona, de Elena de White. No, vuelvo a repetirte, no te dejes guiar por lo que dice internet o alguna persona. Investiga por tus propios medios. Pero principalmente, pide al Señor que te pueda guiar. Busca con sinceridad. Si tienes dudas, está bien, no está mal. Está correcto dudar, no está mal. No es malo eso. Mi esposa no era adventista, cuando entró le dijeron a Elena de White, iba todo bien, ¿no? Hasta que le dijeron a Elena de White, dijeron, bueno, hasta acá llegamos. Pero dijo, bueno, no tengo que hacer eso. Lo correcto es investigarla. Y comenzó a leerla. Y después encontró que no hay nada raro, al contrario. Les vuelvo a decir, cuando lean sobre todo El Deseo de todas las gentes, van a encontrar momentos que en la Biblia se presenta, pero que ella amplía un poco más el concepto que les van a emocionar. Así que les invito a que puedan buscar, investigar tranquilamente, con confianza, pidiendo al Señor que los va a iluminar, para que puedan conocer la verdad, lo que enseña la Biblia acerca del verdadero profeta. En la próxima clase ya vamos a estar del todo explicando justamente sobre la bestia que sube del mar. Así que te invito, el próximo jueves te puedas conectar a las 17 horas, donde vamos a estudiar este tema tan importante. Te mando un fuerte abrazo y te espero en la próxima clase con este tema.